Buenas tardes, mi nombre es Becker Misa y yo puedo hablar sobre la miopía, hipermetropia y astigmatismo. La miopía, en el ojo miope, los rayos que entran divergentes se enfocan por delante de la retina, por lo que se perciben desenfocados o objetos lejanos, si bien existe un punto próximo en el que la visión será correcta. Es la ametropia más frecuente en adultos, especialmente en la raza oriental, y se prevé que su prevalencia aumente debido al trabajo de lectura habitual en la sociedad actual. Causa el 5 y 10% de las secuelas legales de los países desarrollados. La etiología puede ser congénita o adquirida. Congénita está asociada a enfermedades congénitas como el síndrome de Down, la retinopatía de la prematuridad o el glaucoma congénito. Constitucional o primariamente hereditaria constituyen el 18% de los casos y se suelen detectar entre los 6 y los 20 años. Acostumbra a tener un fuerte componente axial. Y la forma adquirida son por factores ambientales, diabetes o embarazo, patología ocular. Por factores ambientales, se ha postulado que el exceso de acumulación continuada, como pueda suponer el estudio o la visualización prolongada de pantalla como ordenador, videojuegos, etc., puede desempeñar un cierto papel en algunas personas. Y diabetes o embarazo, los cambios en la composición de electrolitos de fluidos pueden inducir modificación en el IR del cristalino, pueden causar miopía transitoria. Patologías oculares como el queratocono, que causa una miopía de curvatura, o las cataratas nucleares, que asocian una miopía de índice. Clasificación. La miopía puede ser simple cuando no supera las 6 dioptrías, o degenerativa o patológica o mania, que afecta más a mujeres. Es hereditaria, presenta progresión de la dioptría desde la infancia y se asocia con lesiones degenerativas más precoces en la retina periférica, pero que posteriormente pueden afectar el área macular. También se puede clasificar la miopía según la alteración óptica, miopía axial, miopía de curvatura, miopía de índice. Miopía axial es el tipo de miopía más frecuente y se produce por un incremento del diámetro antero-posterior del ojo. Miopía de curvatura se produce por un aumento de la curvatura de la córnea o del cristalino, como en el caso del queratocono. Miopía de índice, debido al aumento de la potencia dióptrica del cristalino, como en la facoesclerosis o en la catarata, por aumento de la densidad del núcleo cristaliniano. Clínicamente, se caracteriza por ver sin corrección, de lejos, borroso, de cerca, nítido y con un tamaño de imagen aumentado. Tratamiento. La corrección del efecto óptico puede realizarse mediante gafas, lente de contacto o métodos quirúrgicos. La corrección con gafas se realiza mediante cristales negativos o cóncavos que divergen los rayos paralelos de luz. La corrección de la miopía con lente de contacto aporta grande ventaja, sobre todo en miopías altas, al minimizar los efectos de aberración periférica y de reducción de la imagen retiniana que producen las gafas. La corrección quirúrgica de la miopía se realiza en la actualidad mediante dos técnicas fundamentalmente: láser excimer o facoemulsificación. El láser excimer actúa reduciendo el poder dióptrico de la córnea mediante la abrasión de sus capas superficial. Es un procedimiento altamente efectivo, consiguiendo una visión útil superior a 0.5 sin lentes en el 95% de los casos. Hipermetropia.
Hipermetropia, por definición, es un defecto refractivo esférico en que los rayos que inciden en el ojo forman el foco por detrás de la retina. Es una ametropia frecuente, aunque en grado leve, solo el 1% de la población entre 20 y 39 años, el 2.4% entre 40 y 59 años y el 10% en pacientes mayores de 60 años presentan hipermetropia mayor o igual a 3 dioptrías. Y como etiología puede aparecer de 4 formas: hipermetropia axial, hipermetropia de curvatura, hipermetropia de índice, hipermetropia por ausencia de cristalino. La hipermetropia axial por acortamiento del eje anterior-posterior del ojo. Cada milímetro de acortamiento equivale aproximadamente a 3D, siendo raras las hipermetropias mayores de 6D, salvo en situaciones patológicas como la microftalmia, en la que se pueden superar las 20D, puesto que el eje anteroposterior del ojo se alarga con el crecimiento. Una hipermetropia de 2 a 3D puede considerarse fisiológica en el niño. También puede producirse en un acortamiento patológico del globo por un tumor orbitario o coroideo que comprime el polo posterior o por un edema macular. Hipermetropia de curvatura es por aplanamiento de la córnea congénita o adquirido, es decir, por traumatismo o enfermedades corneal. Hipermetropia de índice por disminución del poder de convergencia de cristalino, lo que ocurre en el adulto fisiológicamente, es decir, aparece la hipermetropia facultativa y latente y en diabéticos. Hipermetropia por ausencia del cristalino o afasia o por su luxación posterior. En ambas situaciones se produce una hipermetropia acusada. Clasificación. La clasificación más usada es según el comportamiento de la acomodación. La acomodación puede ser hipermetropia latente o hipermetropia manifiesta. En la hipermetropia latente es aquella que está compensada por el tono del músculo ciliar. Solo se puede medir tras estirar colillo cicropérgico y solo aparece, y consecuentemente debe corregirse cuando progresa la presbicia. En la hipermetropia manifiesta es aquella que se detecta sin la estilización de cocrioplégicos. A su vez se puede dividir en dos, en hipermetropia absoluta y hipermetropia facultativa. En la hipermetropia absoluta, esa corresponde a la hipermetropia que no puede compensarse por la acomodación y por lo tanto, si no se corrige, da lugar a agudeza visual disminuida en visión lejana. En la hipermetropia facultativa es aquella que puede compensarse mediante un uso extraordinario de la acomodación, manteniendo así la mejor agudeza visual en lejos. No obstante, el uso de la corrección óptica adecuada permite relajar la acomodación, que es lo ideal. Clínicamente, podemos deducir que las manifestaciones clínicas de la hipermetropia van a depender mucho del grado de la misma. Puede ser asintomática si el defecto es leve y el sujeto joven, con gran capacidad de acomodación. Si la acomodación es insuficiente tanto en el sujeto joven con hipermetropia fuerte como en la de más edad con poca capacidad acomodativa, aparece visión borrosa, sobre todo de cerca, pero también de lejos. Son además frecuentes los síntomas de fatiga ocular o astenopia acomodativa, como cansancio, dolorimiento, irritabilidad ocular, lagrimeo, la hiperemia conjuntival, la tendencia a padecer ozuelos y blefaritis de repetición, así como cefaleas. Puede producir también un estrabismo convergente acomodativa en niños con mala relación entre acomodación y convergencia, que en un intento de mejorar la agudeza visual forzando la acomodación, aún a costa de la pérdida de la visión binocular, utilizan un solo ojo, el dominante.
Si esto no es tratado adecuadamente, se produce una ambliopía, ojo vago del ojo desviado. El examen del fondo de ojo puede reflejar en algunos pacientes un pseudopapiledema, que es papilema pequeña de aspecto congestivo. Las hipermetropias elevadas conllevan un aumento de riesgo de glaucoma de ángulo estrecho por ser ojos pequeños con córnea aplanada y cámara anterior poco profundo. Tratamiento. La corrección mediante dispositivo óptico se realiza fundamentalmente mediante gafas con lente convexa o positiva, ya que las lentes de contactos son generalmente mal toleradas. En cualquier caso, la corrección solo es necesaria si hay manifestaciones clínicas atribuibles al defecto refractivo. Generalmente es mejor tolerar una leve hipocorrección, aunque en caso de existir estrabismo, la corrección debe ser la hipermetropía total, para la cual se recurre a la cicloplegia mediante fármacos como tropicamida, ciclopentolato o atropina. También se puede corregirse la hipermetropía con láser eximio, aunque solo grados moderados hasta una 6D, y los resultados no son tan definitivos como en la miopía, careciéndose los estudios a largo plazo. Astigmatismo. El astigmatismo es el estado refractivo en el que no puede formarse una imagen puntual en la retina, es decir, ni acomodando ni aproximando el objeto se puede conseguir ver imágenes nítidas. Esto es debido a la existencia de una desigualdad en la refracción en cada meridiano, lo que da lugar a que no se forme un punto focal simple, sino dos líneas focales. La etiología puede ser congénita con patrones de herencia dominante, aunque existen numerosas causas adquiridas. Cualquier cirugía como incisión o traumatismos oculares, infección corneal, crecimiento conjuntival sobre la córnea, ectasia corneal o el uso de lente de contacto de material rígido que altera la curvatura corneal, inducirán astigmatismo. El cristalino puede provocar pequeñas cantidades de astigmatismo cuando se empieza a opacificar o cataratas, la luxación del cristalino o la inclinación de una lente intraocular o la ubicuidad entre los planes corneal, cristalineo y retinio también. El astigmatismo se puede clasificar en astigmatismo regular y astigmatismo irregular. El regular es el más frecuente. Se produce cuando los dos meridianos refractivos principales forman un ángulo recto. Cuando los meridianos de curvatura máximo y mínimo no coinciden con el vertical y horizontal, se denomina astigmatismo oblicuo. Casi siempre es debido a una alteración congénita de la córnea. Se presenta diferentes grados de curvatura en meridianos perpendiculares. El astigmatismo irregular se produce por falta de regularidad en la superficie refringente, generalmente la córnea, y más raramente el cristalino. Opacidades incipientes, lenticono. Es difícilmente corregible con lentes, pues los meridianos principales no forman ángulo recto. Clínicamente, los astigmatismos se pueden manifestar de modo inespecífico por visión borrosa, que el paciente debe referir como que las letras se desdoblan, se inclinan o tienen sombra, y astenopia, que puede asociar cefalea frontal y más raramente vértigos, náuseas, fotofobia o lagrimeo. Cuando el astigmatismo es elevado, el paciente se puede quejar de ver doble imagen, diplopia monocular, o de una imagen desbordada o con sombra. El defecto visual puede afectar más a la visión lejana, a la cercana o por igualdad, dependiendo de si el astigmatismo es miópico, hipertrópico o mixto respectivamente.
Tratamiento. La corrección óptica con gafas se realiza mediante lente cilíndrica o esferocilíndrica. Si, como es habitual, se presenta asociada a un defecto esférico, miopía o hipermetropía. Las lentes cilíndricas presentan un eje que no tiene efecto refractivo perpendicular al cual sí lo tiene. La corrección mediante lentes de contacto es posible, pero generalmente peor tolerada, con peores resultados ópticos que los defectos de tipo esférico. El láser excimer permite corregir astigmatismo moderado hasta unas 4D con ciertas garantías en los miópicos y resultados menos concluyentes en los astigmatismos hipermetrópicos. Gracias.